Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar nuestra sesión. Creo que aquí estoy adelantando. La anterior semana solo hemos visto hasta generalidades, ¿verdad? La primera. Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a correr un poquito para tratar de igualarnos. ¿Ya? Les voy a mostrar aquí, denme un segundo. ¿Dónde están? Aquí están. Estamos viendo la pantalla de Mariana, que está sus conversaciones personales. Ok, muy bien. Vamos a ver la parte de la fisiopatología ósea. Vamos a tratar de avanzar esto de una manera un poquito violenta. Y pues, como ustedes sabrán, tenemos el sistema esquelético que va a ser punto de estudio en esta especialidad. Y tenemos 206 huesos. Pero ¿cuáles son las funciones que desempeñan esos huesos, no? Dentro de las funciones, las más conocidas que tiene este hueso es la función de protección, ¿no? Protege muchas vísceras blandas. Tiene las funciones de sostén para mantener las posturas, la bipedestación, sedestación y otras adicionales. Y una función o un papel dinámico, ¿no? Para el desplazamiento, para la locomoción como tal. Creo que estas funciones son las más conocidas por ustedes, pero si verán, apenas es la mitad de la torta y tenemos otras funciones importantes, como es la función de depósito. Dentro del tejido óseo se depositan ciertas sales y minerales, calcio, fósforo, que sirven para regularizar ciertas funciones de nuestro organismo. Tenemos un papel hematopoyético y un papel inmunitario. Hoy en día que está tan en boga esto del manejo de las células madre, el plasma rico en plaquetas y demás, pues la médula ósea, que se encuentra en el hueso, tiene estas células capaces de producir células de la serie roja, de la serie blanca, plaquetas y demás, ¿no? Entonces, muy importante tomar eso en cuenta. Ahora, haciendo recuerdo de cómo está compuesto el hueso tiene materia orgánica y tiene materia inorgánica. Dentro de la materia inorgánica se encuentra la hidroxapatita y el fosfato tricálcico, que junto con el carbonato de calcio y otras sales adicionales conforman el 70% de un hueso, ¿no? El otro 30% está formado por materiales orgánicos. Y dentro de esos materiales orgánicos, pues el material o el componente extracelular por fuera de la célula, que abarca un 29%, principalmente está conformado por colágena tipo 1. Obviamente que existen algunos glucosaminoglucanos, glucoproteínas adicionales, pero el componente más importante es el colágeno de tipo 1. Y tan solo el 1% de estos componentes orgánicos son los elementos celulares, los que ustedes conocen, los osteoblastos, los osteoclastos, los osteocitos, ¿no? Conjuntamente eso hace el 70%, ¿no? Del total del tejido óseo como sí mismo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un breve recuerdo de lo que es la parte embriológica, la formación del tejido óseo. ¿Por qué es muy importante esto? Por ciertos eventos que les voy a mencionar y que van a ver tiene su participación en el tejido óseo y en las fases de la consolidación. Hay dos tipos de osteogénesis, la intramembranosa y la endocondral. En este caso vamos a ver, me permiten un segundo, vamos a ver la endocondral, que creo que es de las más importantes. Entonces, en la formación endocondral nosotros tenemos un molde de cartílago hialino, que ustedes lo pueden ver aquí abajo, ¿no? Este es nuestro molde de cartílago hialino. Y aquí ocurre un evento muy importante, que es la llegada de una arteria, la arteria nutricia. La llegada de esta arteria nutricia nos da paso a la formación del foco primario de osificación, que aquí ya lo vemos más desarrollado, ¿no? Pero adicionalmente llega un par de vasos, ¿sí? A nivel de las epífisis, de los extremos del hueso, los vasos epifisarios.
y estos vasos epifisarios van a dar lugar a los focos secundarios de osificación, ¿no? Nos da lugar a los focos secundarios de osificación, ¿sí? Dejando un tejido intermedio entre estos dos focos que se conoce como el cartílago de crecimiento, que nosotros, los traumatólogos, le llamamos fisis, ¿sí? Si en algún momento escuchan hablar de fisis o la fisis de crecimiento, pues estamos refiriéndonos a esto, ¿no? Y de ahí vienen los nombres, ¿no? De epífisis, que está encima de la fisis, a este otro extremo, y diáfisis, que está entre las fisis, ¿no? Muy bien. Y a medida que va madurando el tejido, ustedes verán que ambas circulación, una vez que cierre el cartílago de crecimiento o la fisis de crecimiento, que tanto la circulación epifisaria como esta proveniente de la arteria nutricia forman una sola red de irrigación, que se conoce como la irrigación endóstica por dentro del hueso, la irrigación intramedular del tejido óseo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a dar unos detalles adicionales sobre el cartílago de crecimiento, ¿ok? Que aquí lo podemos ver. ¿Cómo está conformado el cartílago de crecimiento? El cartílago de crecimiento tiene cuatro zonas o cuatro capas. La primera capa o la primera zona son de células, ¿sí? De células germinales. Deme un segundo, por favor. Muy bien, van a disculpar la interrupción. Entonces les decía, esta fisis de crecimiento tiene una primera capa, que es la capa de células germinales, ¿sí? Las células capaces de multiplicarse y demás. Secundaria a esta capa, viene una capa proliferativa. Aquí es donde las células se encuentran en división constante, en mitosis, ¿no? Entonces aquí las células aumentan de número. Por debajo de esa capa de células proliferativas se encuentra una capa de células en crecimiento, que se llama la zona hipertrófica, ¿no? Donde las células, en este caso, aumentan de tamaño. En la proliferativa aumentan en número, en la hipertrófica aumentan de tamaño. Y miren que aquí ocurre algo muy similar a lo que nos ocurrió con el molde de cartílago hialino. Aquí llegan capilares, arterias, y eso permite que estas células hipertróficas vayan madurando y vayan formando tejido óseo maduro, ¿no? Y esta es la zona que se conoce como zona de transición, zona de tejido de hueso maduro, o también conocida como metáfisis. Metáfisis significa a través de la fisis, ¿no?
Entonces, esos son las capas, las zonas que tiene el cartílago de crecimiento. Ahora, la dirección del cartílago de crecimiento, el sentido en que va el cartílago de crecimiento, siempre es de epífisis hacia diáfisis. ¿Qué significa? Que esta dirección, esta de aquí, siempre va de epífisis hacia diáfisis, ¿no? Aquí viene de epífisis y va hacia diáfisis. Lo que significa que si nosotros vemos, por ejemplo, a la izquierda esta imagen, esta de aquí, ¿cómo sería el orden de crecimiento del cartílago? Pues en la tibia tendría de epífisis hacia diáfisis, esta dirección. En el fémur distal tendría esta otra dirección, una dirección opuesta, ¿no? Porque va de epífisis hacia diáfisis. ¿Por qué es importante saber esto? Pues en el momento que la fisis de crecimiento sufra una lesión, haya una fractura en los niños, por ejemplo, una fractura que venga por aquí y llegue a la fisis y separe este fragmento, nosotros vamos a saber si va a comprometer o no el crecimiento del individuo, ¿no? Si afecta las capas de células hipertróficas o las células maduras, no compromete el crecimiento, no hay ningún problema. Pero si afecta las capas germinales o de proliferación, probablemente se pueda detener el crecimiento de ese hueso y producir deformidades en los niños, ¿no? Esa es la importancia de conocer la dirección y las capas del cartílago de crecimiento. Muy bien, vamos a continuar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta en relación a la osificación endocondral y a la fisis de crecimiento. ¿No? Bueno, su silencio dice todo por ahora. Muy bien, vamos a ver ahora la anatomía básica del tejido óseo. Dentro de la anatomía básica del tejido óseo, aquí hay algo que ustedes conocen muy bien, ¿no? Que son las partes y los tipos de hueso que se encuentran. Por ejemplo, este tipo de hueso que ustedes ven en el extremo, en la epífisis, es el hueso esponjoso o trabecular, ¿no? Y este hueso esponjoso trabecular está en las epífisis tanto proximal como en la epífisis distal. Esta es la epífisis distal, ¿no? Tienen este hueso esponjoso. Este hueso esponjoso es un hueso que es bien espacioso, ¿no? Y dentro de él se encuentra lo que es la médula ósea roja. Muy importante. Por otra parte, tenemos el hueso compacto, que nosotros, los traumatólogos, lo llamamos hueso cortical. ¿Listo? Nosotros le llamamos al hueso compacto hueso cortical. Y este hueso cortical tiene esta predisposición que ven en la imagen del costado, aquí, ¿no? Que está formado por las ostionas. Las ostionas son formaciones concéntricas, cilíndricas, ¿no? De células maduras, con obviamente matriz extracelular, que están alrededor de unos vasos, ¿no? Aquí se ve la arteria y vena. Las ostionas se conocen también con el nombre del sistema de Havers. Eso se deben acordar, ¿no? El sistema de Havers. Los 2/3 internos del hueso compacto, hueso cortical, tienen esta formación, estas columnas. Y el tercio externo tiene los osteocitos, pero en forma de empalizada, ¿no? Como si fuera un cerco alrededor del tejido óseo. Muy bien. El tejido compacto o hueso cortical se encuentra en abundancia en la diáfisis, ¿no? Y adicionalmente la diáfisis contiene un tipo de médula que se conoce como médula amarilla. Aquí está, médula amarilla, ¿no? Ahora se preguntarán, ¿y para qué nos sirve este conocimiento? Estas cosas que ya hemos llevado. Quizás lo hayan llevado, no sé si se acuerden o ya se hayan olvidado, pero la importancia de esto es relacionarlo con la clínica. Entonces yo les voy a dar un ejemplo, un paciente. Tenemos una señora, más o menos 65 años de edad, quien se encuentra barriendo en su casa, ¿no? La señora se tropieza con una alfombra, cae al piso y refiere dolor a nivel de la cadera derecha.
la señora no puede incorporarse, no puede ponerse de pie y se mantiene en el suelo por un lapso de 2 horas hasta que llega un familiar. El familiar llega, la encuentra del piso, la levanta, la sube al vehículo y se la lleva hacia el hospital. Durante el trayecto en el hospital, la señora presenta dificultad respiratoria. Le cuesta respirar, presenta algo de taquicardia y taquimia y se va poniendo cianótica. ¿Qué creen que tiene esta señora? ¿Cuál será el posible o probable diagnóstico? ¿Y qué es lo que ha sucedido para que tenga esa dificultad respiratoria? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguna idea? Vamos a ir preguntando a mis estudiantes. Creo que Igor es de los que participa bastante, ¿no? Igor, ¿qué dices que tiene esta paciente? ¿Cuál es su probable diagnóstico? Doctor, no sé bien cuál será el diagnóstico, pero me parece que está poco no, más o menos desgastado, ¿no? El hueso. Ya, gracias, Igor. ¿Alguien más que quisiera colaborar? A ver quiénes son mis estudiantes. Si reconozcan un nombre. Creo que Mayra Priscila es parte de mis estudiantes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué opinas? ¿Qué podría tener la abuelita? Una fractura de cadera, doctor. Muy bien. ¿Por qué piensas eso? Porque al envejecer, el hueso esponjoso se viene a degenerar, entonces genera un desequilibrio. Ya. Muy bien, Y Priscila. por hecho motivo que yo. Ya. Me vas a hacer recuerdo en la práctica para que te regale unos puntos adicionales, ¿ok? Unos extras. Gracias, doctor. Tienes razón, Priscila. El hueso esponjoso, ¿no? Cuando los pacientes aumentan de edad, normalmente las trabéculas se vuelven más espaciadas. Sobreviene lo que es la osteopenia o la osteoporosis, sobre todo en pacientes mujeres, ¿no? Eso lo saben bien. Y las fracturas de cadera son las fracturas más frecuentes en los ancianos, secundarias a caídas de su propia base de sustentación. Entonces ya tenemos un probable diagnóstico, ¿no? Tanto por epidemiología, por la condición del paciente, por el mecanismo de trauma. Pero, ¿por qué la paciente presenta la dificultad respiratoria? ¿Qué pudo haber pasado en la paciente para que tenga esa dificultad? A ver, ¿qué más? Lía, creo que es mi estudiante, Lía Evelyn. Hay puras chicas aquí. ¿Cómo es, Lía? ¿Qué dices? Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué puedes sospechar? ¿Qué pudo haber pasado para que tenga la dificultad al respirar? Te quedaste muda, Lía, No sé, doctor. ¿no? Te agarré en curva. Ok. Pediría a varones que participen, pero creo que es un grupo de puras mujeres. Aquí está Fernando, veo a un Fernando. Fernando, ¿qué dices? No, doctor, no tengo ni idea. ¿Ni idea? Ok. A ver, por eso es importante conocer la estructura. Si nosotros pensamos que la paciente tiene una fractura de cadera, ¿no? Por el tipo de hueso, hueso esponjoso, trabecular, porque es muy frecuente en ancianos y demás. ¿Qué tipo de médula contiene el hueso esponjoso? Tiene médula ósea roja, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de la médula ósea roja? Produce, Hematopoiesis, doctor. exactamente, produce células, ¿verdad? Células sanguíneas, blancas, plaquetas, ¿no? Entonces,
¿Por qué después de 2 horas ocurrió el problema respiratorio cuando estaban llevándola al hospital? La paciente tuvo la fractura, no podía levantarse. Llega el familiar, la levanta, la moviliza inapropiadamente y pues si esta zona es gran formadora de células, plaquetas, es gran formadora de trombos y al movilizarla y subirla al vehículo sin tener los cuidados respectivos, produce la liberación de esos trombos que se convierten en émbolos. Y esos émbolos viajan a los pulmones y nos da un cuadro que se conoce como tromboembolismo pulmonar. ¿No? Vean, utilizando simplemente el conocimiento básico que uno puede tener de las regiones. La cadera es una gran formadora de trombos, ¿no? Por la cantidad de médula ósea que contiene. Entonces, es esa la complicación que tiene la abuelita. En alguna situación me habían contestado alguna vez, lesión de los vasos, me decían. Pero si hubiera una lesión de vasos, la paciente no aguantaría 2 horas en el piso esperando. Ya tendría un shock o probablemente haya fallecido, ¿no? Entonces, vean cómo nos sirve el conocimiento histológico, anatómico, para poder sospechar cierto tipo de complicaciones y o patologías, ¿no? Conocer las funciones del tejido óseo de la médula. A eso es lo que me refiero para poder repasar este tipo de temas, ¿no? Ver la importancia clínica de su conocimiento. Muy bien, vamos a dar un enfoque a una última cosa para este tema, que es el tema de la irrigación del hueso. En un principio habíamos hablado del modelo, habíamos hablado del modelo cartilaginoso del hueso y que ahí ocurría lo que es la irrigación intramedular o endóstica, ¿no? Se formaba la red y daba lugar a una irrigación endóstica. Pero miren que esa red de irrigación endóstica dentro del hueso tan solo representa un tercio de la irrigación. Entonces, la pregunta es, dentro de la irrigación existe la perióstica. Y si se dan cuenta, la perióstica representa ¿cuánto? 2/3 de la irrigación del tejido óseo. ¿Qué tiene el hueso por fuera? Porque peri significa alrededor del hueso. ¿Qué tiene el hueso por fuera que le esté dando este tipo de irrigación tan buena? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué hay alrededor del hueso que le dé tanta irrigación? ¿Podría ser los músculos, doctores? No podría ser. Son los músculos, Igor. Gracias. Los músculos son de los tejidos mejor irrigados en el cuerpo. Y las inserciones musculares en el tejido óseo es la fuente de esta rica vascularización perióstica por fuera del hueso, ¿no? Que ayuda al hueso en el tema de una buena oxigenación, de una buena irrigación. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto de la fisiopatología del hueso, de la estructura y demás? Para pasar al tema que nos corresponde. ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Ok. Creo que no, doctor. Muy bien. No, doctor. Entonces, seguiremos avanzando. Ahora vamos a tocar el tema de consolidación ósea. ¿Listo? Tenemos todavía tiempo. Entonces, vamos a ver el tema de consolidación ósea y en relación a esto, les muestro esta imagen. Es el mismo fémur que han visto hace rato en dibujo. Ahora lo ven ahí en vivo y en directo. Y yo les pregunto, ¿ustedes cómo ven este hueso? Es evidente que sufrió lesiones, ¿verdad? Pero ¿está bien consolidado o no está bien consolidado? No está bien consolidado, doctor. ¿Por qué opinas eso? ¿Qué es lo que te hace tomar esa decisión? Bueno, primeramente sería el hueso curvo, doctor.
Ya, tu hueso curva. Las reparaciones que presenta, doctor, porque tuvo alguna fractura y se trató de reparar. Ya, Pareciera un callo óseo, doctor. ya. ¿Y el callo óseo no es dato de que está bien consolidado? Digo, Por la curva y la forma, pareciera que no. ya, muy bien. Aquí es donde muchas veces entramos en un dilema, y eso sobre todo con los pacientes, ¿no? Los pacientes siempre vienen y nos dicen, doctor, me he roto tal hueso y demás cosas, ¿y será que me puedo sanar así nomás? O sea, sin operarme, sin nada. Y pues la respuesta a esa pregunta es sí, puede sanarse sin operar, sin nada, ¿no? Porque el hueso tiene por naturaleza esa tendencia a sanar, a consolidar, ¿no? Aunque esa tendencia implique que el tejido óseo, por ejemplo, sane de esta forma, ¿no? Sane de esta forma, que no es lo correcto. Aunque también algunas situaciones o algunos médicos pueden cometer este tipo de fallas. Entonces, ¿cuál es la misión del médico? Si la consolidación se va a lograr sin cirugía y con cirugía. La misión es recuperar la función que ese hueso tenía antes de sufrir la lesión. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es lograr solamente que el hueso sane. El hueso puede hacerlo eso por sí mismo, por sí solo. No requiere una cirugía para eso. Nosotros lo que tratamos es que el hueso recupere la función que tenía antes de la lesión. Ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, cuando un paciente les pregunte, ¿va a sanar? Sí, va a sanar, tu hueso de seguro sana. Es lo más probable. Con o sin cirugía va a sanar. Lo que ustedes tienen que explicar es que muy probablemente el hueso no vuelva a recuperar la función si es que llega a consolidar de manera inadecuada, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que advertirle al paciente, no decirle, no va a sanar tu hueso, de sanar, sana, pero decirle que a futuro puede ser que tenga complicaciones. Por ejemplo, este paciente con este tipo de fractura, si bien ha consolidado el hueso, por ejemplo, va a cojear. ¿Por qué va a cojear? Porque este hueso está más corto que el hueso del otro lado. Y al tener una extremidad más larga que la otra, cojea. Lo que puede producir una repercusión mecánica en rodillas, en caderas, que pueden sufrir una artrosis temprana, en la columna, que puede tener una escoliosis compensatoria de la columna lumbar, ¿no? Entonces, esos son datos muy, muy importantes. ¿Listo? Muy bien. Doctor, Sí. entonces este hueso, él se consolida de una posición, ¿cómo se habla? Viciosa, Viciosa. inadecuada. Está bien. Esto se llama consolidación viciosa. Utilizaste una buena palabra. Ujú. Y entonces, y ahí se quedan secuelas. Quedan Eso, secuelas. ¿no? Exactamente. Eso es lo que hay que explicar al paciente, ¿no? Que si bien va a sanar el hueso, pueden quedar secuelas si es que el hueso no se alinea bien, no se repara bien. ¿Listo? Muy bien. Doctor, Sí. disculpe una pregunta. ¿También es característico las complicaciones cuando se tiene una fractura de cadera, por ejemplo, edemas? Edemas. Puede ocurrir, Sí, puede ocurrir. edemas en el miembro. Puede ocurrir porque si te acuerdas bien, la cadera es muy trombogénica, ¿no es cierto? Produce mucha inflamación en la zona y puede eso también alterar el tema de la circulación. Recuerda que los vasos están cerca de la región. De ocurrir fracturas, edemas, por tema de fracturas de caderas, puede ser frecuente, muy frecuente, porque el paciente deja de utilizar la extremidad. Y recuerden que si bien el corazón bombea sangre hacia las extremidades, la manera para que esa sangre retorne nuevamente
es a través de la contracción muscular. Los músculos son las bombas que hacen que la sangre retorne. En un paciente que tiene una fractura de cadera, que no mueve la extremidad, que está en cama, postrado, y peor aún si es un paciente anciano, pues la formación de edemas es muy, muy constante. Está bien, gracias, doctor. De nada, mami. Listo, entonces seguiremos. Ahora les muestro las fases de la consolidación. Como ustedes verán, las fases de la consolidación en este gráfico está dividido en 4 fases. En el texto que les he enviado seguramente van a ver 3 fases. La segunda de esas 3 fases es que se divide en 2 de estas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento comienza la consolidación? En el momento en que ocurre la fractura misma. Cuando ocurre la fractura, existe un corte en la irrigación del tejido óseo, ¿no es cierto? Aquí la circulación osteónica se rompe, hay la formación de un hematoma, de un sangrado, se observan detritus celular, ¿no? Fragmentos óseos, y adicionalmente se activa Oye, cuidado. se activa la cascada de la cascada de la inflamación, ¿no? La activación de la cascada de la inflamación nos trae consigo, ¿no? La llegada de células fagocitarias, ¿no? Macrófagos, de osteoclastos. También nos trae la llegada de células de fibroblastos y células mesenquimales que van a ayudar a la reparación del tejido óseo. Esta fase se conoce como la fase inflamatoria o la fase del hematoma. Posteriormente a esto, una vez que los fibroblastos han llegado, las células mesenquimales, y empiezan a formar redes de fibrina y van estabilizando el foco de fractura, se empieza a formar una especie de fibrocartílago, ¿no? Este fibrocartílago se conoce esta fase como la fase de callo blando, ¿sí? La fase de callo blando. Una vez que se da la fase de callo blando, sucede un evento muy importante. Como ustedes verán aquí, aparece lo que es la angiogénesis, la formación de nuevas redes vasculares, y las mismas redes endósticas empiezan a mejorar y a cicatrizar, ¿no? Con lo cual mejora la oxigenación en el foco de fractura y nos lleva a una fase que se conoce como la fase de callo duro. ¿Correcto? Entonces pasa de callo blando a callo duro por la mineralización ósea. ¿Listo? Deme un segundo, por favor. Ya, bueno. Entonces les decía, aquí se forma la fase de callo duro. Y posteriormente viene esta fase que se conoce como la de remodelación, que es una fase por la cual atraviesa el tejido óseo durante toda la vida. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar un poco en esto. Voy a borrar las flechas. Muy bien. Y vamos a hacer un breve resumen de las fases. Las fases son 4, ¿no? La fase inflamatoria, la de callo blando, la de callo duro y la de remodelación. ¿En qué momento empieza la fase inflamatoria? En el momento que se produce la fractura. Y más o menos dura hasta una semana. Posteriormente a esto sobreviene, el evento más importante en la fase inflamatoria son la activación de factores osteogénicos, o sea, factores que forman tejido óseo. Posteriormente sobreviene la fase de callo blando, que puede durar hasta unas 3 semanas aproximadamente, desde 1 a 3 semanas, donde existe la formación del fibrocartílago, ¿no? Y posteriormente a la formación de callo blando sobreviene la de callo duro, que dura hasta 12 semanas aproximadamente, y que lo más importante o el evento relevante en esta fase es la mineralización, ¿no? Para por último llegar a la remodelación, que tiene un periodo indefinido de duración, ¿no? En donde
no existe la fractura como tal. Hay una ausencia del trazo de fractura. ¿Correcto? Entonces, esas son las fases de la consolidación ósea. Muy bien. Estas fases se pueden superponer una a otra. ¿Qué significa? Que no necesariamente tiene que pasar una semana para iniciar la de callo blando, ¿no? En su libro creo que está de 3 a 5 días esta fase, máximo hasta una semana, pero ya puede empezar la de callo blando en otras zonas del tejido óseo y así se puede superponer una fase a la otra. Muy bien. Ahora aquí viene una pregunta importante. Sí, dime. En lo anterior que decía de las fases, usted dice que una fase podía sobrepor la otra, pero solo por tiempo anticipado o también por retraso, porque si tuviera una fractura muy, muy grave y el periodo de inflamatorio no podría pasar de una semana. Normalmente el periodo inflamatorio no es tan prolongado, pero sí pueden sobrepasar esos tiempos. Los tiempos que te he mostrado son tiempos promedios, son tiempos estimados y depende de muchos factores que estos tiempos se mantengan así, que disminuyan o que aumenten, ¿no? Entonces, no hay algo fijo, pero son los tiempos que normalmente uno espera para ver la consolidación y que si no se ve la consolidación, no se está logrando, ojo, tenemos que estar atentos porque algo está pasando que está interrumpiendo la consolidación, que está haciendo que la consolidación fracase, ¿no? Entonces, hay que tener siempre algunos parámetros para estar atento y saber hasta cuándo es normal y cuándo deja de ser normal y puede ser patológico, ¿no? Puede ser producto de enfermedad. ¿Ya? Para eso son los tiempos, para tener una idea en relación de cuánto tenemos que esperar, cuándo puede sanar y qué es lo que puede estar pasando. Muy bien, vamos a entrar a la parte de requisitos de la consolidación. Ustedes me han escuchado hablar y creo que he mencionado una cosa varias veces. ¿Qué elemento es importante para lograr la consolidación ósea? ¿Qué dice? La ausencia de movilidad. Ya, es importante, sí, pero no lo había mencionado antes. ¿Qué La elemento? vascularización. Eso, la vascularización, ¿no es cierto? Cuando hablamos del morde de cartílago hialino, hemos visto que llegaban los vasos y ocurría el foco de osificación. Cuando hemos visto este tema de la fractura y la consolidación, hemos visto que ocurría la angiogénesis y recién ocurría la consolidación, ¿no es cierto? Entonces, el factor biológico, ¿no? Una buena vascularización y una oxigenación adecuada es un punto clave importante para la consolidación. Y aquí viene lo que su compañera dijo de la movilidad, ¿no? Como factor mecánico, tenemos que es muy importante que cualquier fractura esté estable, que no haya movimiento en el foco de la fractura. Si hay mucho movimiento en el foco de la fractura, pues es un factor que nos va a enlentecer la consolidación o directamente el tejido no va a lograr consolidar, ¿no? Entonces es un factor muy importante. ¿Listo? Ahora, yo les doy una fórmula. Ustedes han visto el momento que ocurre la fractura. Cuando ocurre la fractura, pues hay una pobre oxigenación y hay inestabilidad. El resultado de eso es que el tejido o las células van a producir fibrosis. Esta fibrosis y factores externos como la contractura muscular y si nosotros hacemos algún tipo de inmovilizaciones, van a mejorar la estabilidad en el foco de fractura. Aun cuando tenga una pobre oxigenación, si el tejido tiene buena estabilidad, el resultado va a ser la formación de fibrocartílago.
Y la formación de fibrocartílago es un paso previo a la formación de tejido óseo. Y cuando tengamos ya una buena irrigación, una buena vascularidad, ¿no? Entonces, esa buena oxigenación más una buena estabilidad nos van a llevar a la formación de tejido óseo. Y es en estas condiciones que va a ocurrir la consolidación ósea. ¿Se entienden mis fórmulas? Están sencillas, ¿no? Muy bien. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de consolidación. La consolidación directa y la consolidación indirecta. ¿Sí? La consolidación directa se conoce como consolidación primaria y la consolidación indirecta se conoce como consolidación secundaria. La consolidación indirecta es de la que hemos hablado todo este tiempo y es la que se da en la naturaleza, ¿no? De forma natural, sin intervención del hombre, ¿no? Bueno, muchachos, ya estamos sobre hora. ¿Tienen otra clase después de esto? ¿O ya no tienen nada? Hola. No, doctor. Esta sería nuestra última clase del día, doctor. Ya. Entonces me van a regalar 5 minutitos más, ¿ya? Voy a hablar un poco de consolidación directa y ahí termino. Entonces, dentro de la consolidación directa, ¿ya? La consolidación directa requiere algunos requisitos especiales, a diferencia de la consolidación indirecta o la que se da de manera natural. Uno de los requisitos es que exista una coaptación perfecta, un engranaje perfecto entre un extremo y el otro extremo del tejido óseo, ¿ya? Entonces, ese es un requisito. Y adicionalmente requiere una fijación estable, ¿sí? Aquí ustedes ven cómo esta placa con tornillos le está dando una fijación muy estable a esta fractura de aquí, ¿no? Entonces requiere una fijación estable. Y eso va a lograr, si ustedes notan, que se produzca la consolidación por un mecanismo que se conoce como remodelación interna o también conocida como remodelación osteónica, que logra la consolidación directa de la fractura, ¿no? Y esto se logra gracias a este elemento. Esta se conoce como la unidad de remodelación ósea. Esto es pregunta de examen siempre. La unidad de remodelación ósea está conformada por estas células de color rojo que ven, células multinucleadas, que se conocen como osteoclastos. Los osteoclastos. Y estos osteoclastos van resorbiendo el hueso a medida que avanza. Por detrás tienen una formación piramidal de células osteoblásticas, los osteoblastos, ¿correcto? Y estos osteoblastos están alrededor de un vaso. Vean que aquí está el vaso. Es muy importante la llegada de un vaso. Y a medida que avanzan estos osteoblastos, van dejando en su paso a osteocitos, células ya maduras, que van a segregar matriz extracelular para la formación de hueso maduro como tal, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, estas microfotografías, pueden ver cómo esta unidad de remodelación ósea pasa el foco de fractura, ¿no? Es por eso que requiere una coaptación perfecta para que directamente produzca una remodelación interna del hueso, ¿no? Y así es como se logra la consolidación directa del mismo a través de estas unidades. ¿Ok? Y bueno, esto es algo que ya han visto. Esta es la consolidación indirecta. Se tiene una fractura. Aquí no se requieren los mismos requisitos que para la consolidación directa. Y tenemos como resultado la formación de un callo óseo. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Doctor, disculpe, ¿una consolidación indirecta se puede convertir en una consolidación directa? Prácticamente no. Más bien, una consolidación directa puede pasar a ser una consolidación indirecta si es que hay falla en la estabilidad, ¿no? El tema de la estabilidad es el que juega un papel muy importante.
Si a un hueso no le das de inicio los requisitos para una consolidación directa, puede terminar consolidando, pero a través de una consolidación indirecta. Pero no ocurre lo mismo con la indirecta. La indirecta va a ser indirecta todo el tiempo, no va a tener ese chance de consolidación directa. Gracias, doctor. De nada. ¿Hay alguna otra duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Entonces aquí nos vamos a quedar. La siguiente clase vamos a terminar este tema de consolidación y vamos a dar un par de ejemplos más para que sea una clase un poquito más entretenida y dinámica. ¿Listo? Nos vemos hasta la siguiente semana, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Buenas noches.